culpables. Esta fue la primera colaboración entre Anuel y Karol G, sin imaginarse que sería el comienzo de una historia de amor. ¿Cómo llega la bebecita tuya? Fui yo el que llegara. Ah, llegaste tocando, tomando puertas, todo. Tú sabes, había como 10 puertas y llegué pateando todas las puertas. Tú dices, esa es la mía. Sí, yo me acuerdo. Eso fue hablando que eso fue una loquera. Fue hablando con mi manejador en el carro. Íbamos un día en el carro. Y yo le pregunto, ¿con qué mujer grabo? Y me acuerdo, le pregunté a mi hijo, Karol G, ¿tú crees? Y me dijo, siempre están preguntando por ti misma, te lo juro, desde que estás preso, todo el tiempo que estuviste preso. Ella preguntaba por ti. Sí, pero para música. Ah, ok. Supuestamente. Cuando Fray me dice todo eso, yo digo, pero se preguntaba por mí. Y Fray me dice, te lo juro, siempre estás pendiente. Yo le digo, dame el número. Yo le digo, ¿tú tienes el número? Dámelo, le digo. Y él cogí y me lo da. Me dijo, yo creo que sí lo busqué, lo tenía. Me acuerdo, yo cogí y le empecé a escribir. Cuando le empecé a escribir, me empecé a ignorar los mensajes. ¿Qué? Te dejaba en red. El leído. El leído. Ay, escuché el voice y no. Y nada. Y yo le decía a Fray, chico, ¿qué? Karol G me está pichando. Yo le decía, me va a estar yo escribiendo. Y de la nada, Fabián fue el que llamó. Yo, mira, Anuel te está escribiendo, a veces está comunicando contigo y usted lo lee y no le contestan ni nada. Y dice, ay, Dios mío, qué pena, yo pensaba que eso no era él, yo pensaba que eso era alguien haciéndome una maldad o algo. Y de ahí para adelante empecé a hablar con ella. Y el día del video de culpable fue que la conocí. Tú no te imaginas, el día de culpable. Cuando yo llegaba, como la saludo, papá. No, yo me pasaba comentándole en la foto antes de eso. Ya posteaba fotos en Instagram, yo le comentaba rápido de una de sus bajas. Y cuando llegaba el video nos las presentan, ella se hace la más seria allí. Yo también, nosotros haciéndolo lo sé. Hasta la primera escena, cuando fui a hacer la primera escena en la que salí, me agarraron de mano, que ella salía como que bailándome. Yo me acuerdo, yo empecé a cantar de la nada, me empecé a bailar. Yo dije, espérate, nadie va a estar bailándote así porque sí. ¿Entiendes? ¿Tú sentías que había algo? Sí, había algo, ¿entiendes? Y yo cogí y la hablaba, ¿entiendes? Cuando ella me agarraba la mano y eso para ahora actuando para el video, pero yo cogí, ahí era que yo iba a aprovechar y empezaba a hablarle. Yo le decía, nos vemos bien lindos juntos, ¿verdad? Yo le decía. Me acuerdo, y ella se reía, se ponía bien tibia, se pasmaba. Yo me acuerdo que en el último cambio de ropa se tardaron un montón en montar el último escenario. Y está todo el mundo, está todo el equipo de trabajo, mi equipo de trabajo. Yo me acuerdo, yo estoy sentado en una mesa y ella está sentada en otra mesa. Pero cerquita, pero es lo contrario. Y me llega un texto y ella me dice, discúlpame por ponerte a esperar tanto, que si esto, que vergüenza, que pena. Y me acuerdo, yo cogí y le escribí, por ti yo espero una vida entera, le puse. Ay. Por ti yo espero una vida entera. Y me acuerdo que ella estaba hablando de todos sus amigos. Desde ese momento comenzaron las atenciones y los detalles. Y me acuerdo, la primera vez ella llegó a la casa, yo le mandé un revolú de flores, pero un revolú, el que sale en el video de Secreto. Exacto. Cuando ella llega a la casa, que ella sabe, eso fue en vida real, eso no era, que ella hace como casi bien emocionada, eso fue ahí. Eso fue el primer regalito así que yo le hice. El primero de muchos. A los pocos meses vino la presentación oficial. ¿Cómo fue conocer a la familia? No, fue bien, en verdad fue, me acuerdo como si fue ayer, fuimos a comer por un sitio. Ella estaba bien nerviosa, ella me decía, chico, no, mi mamá, yo no sé si yo estoy nerviosa, mi mamá, que vaya a pensar de ti, porque pues yo soy como que pasó tiempo yo estaba medio loco. Y él me dice, mi papá, que aunque mi papá es fanático tuyo, yo no creo que, pero vamos a ver qué dice. Y esa fue la prueba yo creo que eso fue lo que ella hizo para ver si, como que ella dice, si la familia lo acepta, pues está bien, tengo a mi familia apoyándome. Y me acuerdo que cuando fui, la mamá era loca conmigo, el papá me vio lo primero que me dijo, me acuerdo. Me dijo, dime papi, los Illuminati. Emanuel también es un padre. Sí. Que se le alumbran los ojos cuando recuerda a su pequeño. Sí. ¿Cómo te enteras que vas a ser papá y cómo fue esa etapa en tu vida? Eso fue, mira, yo me enteré que iba a hacer, eso no fue planeado, eso fue de la nada. Me dijeron, la mamá del nene me dijo que estaba preñada. Yo tenía, ¿cuántos años yo tenía? Yo tenía 18. Yo, por lo menos yo, en serio, yo eso de abortar a un hijo, eso yo no voy con eso, es como que están matando una vida. Estaba bien asustado, le dije, si lo vas a tener, yo estoy aquí, si no lo vas a tener, estoy aquí también, pero para mí eso no. Una opción. Sí, ¿Te daba no. ilusión convertirte en padre a pesar de que tenías apenas 18 años? Claro, sí, claro, yo estaba bien emocionado, yo me imaginaba un chiquitito así como yo. ¿Cuál es tu relación ahora con la mamá de Pablo Anuel? Es bien. Hubo un tiempo que estábamos mal, que ni nos hablábamos, siempre cosas negativas, pero
estamos bien. Carol fue una de las que me habló y me dijo, pero no puedes seguir con eso. Tienes que llevar la fiesta en paz, me dijo. Pues si no, imagínate, ella molesta, tú molestas, lo que le van a hacer daño al nene. El nene no va a compartir mucho contigo. Tienes que ponerte para lo tuyo y ahí. De las muchas bendiciones que ha traído Carol a tu vida, ¿no? Sí. Pero no todo ha sido fácil. Anuel estuvo preso por 30 meses. Una llave clave, bien seria, bien importante en mi carrera, ha sido Ozuna, porque ese tiempo que yo estuve preso, él ayudó mucho a que mi nombre no se me cayera, ¿entiendes? El único que sacaba a veces de su tiempo, y sin mis papás pedirle nada, ni yo, él se aparecía en casa de mis papás y les daba 10,000 pesos, se aparecía el otro mes, les dejaba 5,000 pesos, se aparecía otra vez, les daba 12,000 pesos de la nada y les dejaba chavo así, sin yo pedirle nada. A esos muchachos jóvenes que te ven, ¿qué mensaje le envías? Quizás esos que están en la calle, quizás esos que buscan ser un artista tan exitoso como tú. En la calle tú terminas preso muerto, no vale la pena desperdiciar tu vida en la calle. Todo el mundo en esta vida tiene un don, es que uno tiene que encontrarlo, ¿sabes? Encontrarlo y encontrar cuál es el don que Dios te dio y perfeccionarlo. Si yo era un loquito de eso que estaba por ahí en la calle, lo loco, y llega a donde estoy, quien sea lo puede lograr. Lo único que tienen que dedicarse y cogerlo en serio y reconocer que la calle es una trampa del diablo y creer en ellos mismos. ¿Qué tal? ¡Wow! Ahí lo tienen. Anuel o Emanuel, que es su nombre verdadero, habla de muchas cosas y de verdad que al hablar de Karol G se emociona porque dice, nos conocimos en un video musical, él sale de la cárcel y él dice, ok, ¿con quién mujer puedo grabar? Dice Karol G, no se imaginó que ella iba a venirle a cambiar la vida, están próximos a casarse, ella es quien le ha ayudado también a fortalecer su relación con la madre de su hijo y bueno, como lo oyeron, Ozuna ha sido de los que ha estado con él en todas, en las buenas y en las malas y es por eso que hay tan buena relación entre ellos. Pero mañana les tengo una tercera parte. Todavía hay más. Todavía hay más, pero en esta ocasión vamos a hablar con los padres de Emanuel, que hablan por primera vez y de verdad que entienden aún más de cómo es él. Su padre es un reconocido músico, que en el momento que su hijo le pide ayuda para empezar, él se queda sin trabajo y ahí es cuando él se revela y empieza a cantar trap. La mamá dice, inclusive le pregunto, ¿qué piensas tú de la música de tu hijo? Y tienen que escuchar lo que me contesta. Me dice, ¿la bonita o el trap? Porque dice que por muchos años él compuso composiciones románticas.